Ok, continuamos con la siguiente diapositiva, que es periodo posrevolucionario y el maximato en décadas de 1920 y 1930. ¿Sí? Tras la fase armada, el país buscó la estabilidad política, se caracterizó por los gobiernos de los caudillos y posteriormente por el maximato, un periodo en el que Plutarco Elías Calles ejerció una influencia dominante sobre varios presidentes peleles. La consolidación del presidencialismo se logró con Lázaro Cárdenas en 1934 y 1940, quien realizó la expropiación petrolera y llevó a cabo una reforma agraria significativa, ¿sí? Siguiente punto. En Milagro Mexicano, este periodo se caracterizó por una gran estabilidad política y un crecimiento económico sostenido. Basado en la industrialización y la inversión interna, México se transformó de una nación predominante rural a una más industrial y urbana. Crisis y apertura política. A partir de los años 70, el modelo económico mostró signos de agotamiento, en lo que llevó a crisis de deuda, devaluaciones del peso e inflación. Políticamente, el régimen de partido hegemónico, el PRI, enfrentó una creciente oposición y demandas de democracia que incluyeron movimientos sociales significativos como el de 1968. Transacción de la democracia. El siglo cerró con importantes reformas electorales que abrieron en el camino la alternancia política. En el año 2000, Vicente Fox, candidato de un partido de oposición al PAN, ganó la presidencia poniendo en fin más de 30 años de gobierno interrumpido del PRI. ¿Sí? Esos son los 4 puntos, ¿sí? En eventos y periodos clave. Vamos con el siguiente tema, que es la post-revolución institucionalización, perdón, del poder PRI. Tras la Revolución Mexicana fue un proceso clave que puso fin al caudillismo y las revueltas constantes y dio lugar a la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, que gobernó México de forma interrumpida durante 71 años. Proceso, fundación del PNR, es el expresidente Plutarco Elías Calles fundó el Partido Nacional Revolucionario para agrupar a las diversas facciones y líderes revolucionarios, poniendo en fin a la lucha armada por la presidencia y centralización la vida política en un solo partido oficial. Este periodo inicial es conocido como el Maximato. Transformación a PRM durante el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río se transformó en el Partido de la Revolución Mexicana, reestructurando para incluir a sectores sociales y corporativos, por ejemplo, los obreros, los campesinos, los militares y populares, a lo que fortaleció el control del partido sobre la sociedad y el Estado. Creación del PRI, finalmente durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional, adoptando su nombre y estructura definitivos. Características del periodo. Espérenme. Ay, espérenme, espérenme, chicos. No sé qué pasó. Ay, güey, espérenme, espérenme. Ahí está.
Características del periodo. Presidencialismo fuerte. El sistema político se caracterizó por un poder ejecutivo centralizado en la figura del presidente de la República. Hegemonía política. Actuó como un partido hegemónico, ganando todas las elecciones presidenciales y la mayoría de los cargos públicos hasta la alternancia en el año 2000. Revolución institucionalizada. El partido canalizó las demandas sociales. La revolución reforma agraria, derechos laborales a través de institucionales gubernamentales, integrándose al proyecto de Estado y evitando nuevos levantamientos. Estabilidad política y desarrollo económico. Trajo consigo décadas de estabilidad política, lo que permitió el desarrollo del llamado milagro mexicano, crecimiento económico significativo, aunque a costa de una democracia limitada y en ocasiones represión política. Me arrestaron, me arrestaron. Vamos a ver la siguiente. El milagro mexicano y la crisis económicas. El milagro mexicano fue un periodo de rápido crecimiento económico y estabilidad en México entre aproximadamente 1940 y 1970, caracterizado por un modelo de industrialización, por sustitución de importaciones y un crecimiento promedio del PIB del 6% anual. Sin embargo, este modelo agotó sus capacidades y dio paso a graves crisis económicas a partir de la década de 1970. Abajito vienen algunos puntos importantes, ¿sí? Este periodo, que incluyó la fase del desarrollo estabilizador, se caracterizó por el crecimiento sostenido, altas tasas de crecimiento del PIB en un entorno de baja inflación, industrialización, transición de una economía predominantemente agrícola a una industrial, con un enfoque en industrias ligeras que luego dieron paso a industrias pesadas, acero, cemento, automotriz. Intervención estatal. El gobierno jugó un papel central en la economía, creando infraestructura, nacionalizando industrias clave como la eléctrica e invirtiendo en seguridad social. Creación del IMSS y del ISSSTE. Urbanización, migración masiva del campo a las ciudades y un aumento significativo de la población debido a mejoras de los servicios de salud. Vamos a ver. Agotamiento del modelo. La sustitución de importaciones se volvió menos eficiente y la economía requería de mayores inversiones y tecnología del país. No podía generar internamente. Aumento del gasto público y deuda externa. Los gobiernos de Luis Echeverría de 1970 y 1976 y José López Portillo incrementaron significativamente el gasto social y la inversión pública, financiados en gran parte con deuda externa, aprovechando los préstamos internacionales baratos y el auge petróleo inicial. Crisis del petróleo y tasas del interés. La caída de los precios internacionales del petróleo a principios de los 80, combinada con un aumento de las tasas de intereses globales, hizo impagable la deuda externa en México. Vamos a ver. Las principales crisis económicas que surgieron, que siguieron al milagro mexicano, fueron la crisis de 1976, la primera devaluación importante del peso en más de 2 décadas, marcando el fin de la estabilidad que cambiaría el desarrollo estabilizador. Crisis de 1982, la década perdida, considerada una de las peores crisis. México se declaró incapaz de pagar su deuda externa, lo que provocó una severa recesión, hiperinflación y el inicio de políticas de austeridad y privatización. Crisis de 1900 de efecto tequila, una rápida devaluación del peso tras el cambio de administración, una fuga masiva de capitales que requirió de un rescate financiero internacional. Vamos a ver un video. Bueno, podríamos ir corriendo. Y yo que tengo Espérenme una tantito. tarjeta.
Ya sé, por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde es? ¿Acá? Decepción. ¿Y esto? Aquí no hay marco. ¿Qué iba a hacer esto? Aquí tengo. Pero está cerrado. Está cerrado. Vamos a ver, vamos a ver. Imaginen un México en el que las calles comienzan a llenarse de autos modernos, las fábricas operan día y noche, y las familias mexicanas encuentran en sus mesas alimentos que antes solo soñaban tener. Es la época del llamado milagro Esto. Ahí. mexicano, el momento en que el país pareció alcanzar un auge económico sin precedentes. Pero ¿cómo llegó México a esta etapa de esplendor y qué consecuencias trajo para el país? Hoy vamos a explorar este capítulo fascinante de la historia de México, un momento en que todo parecía posible. Para entender el milagro mexicano, es importante retroceder un poco en la historia. La Revolución Mexicana, que estalló en 1910, dejó al país en una situación compleja, tanto política como económicamente. Las décadas posteriores fueron tiempos de reconstrucción y experimentación política, con líderes como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles buscando consolidar un Estado moderno y funcional. Sin embargo, no fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, en la década de 1930, cuando se sentaron las bases para el desarrollo posterior. Cárdenas implementó una serie de reformas agrarias y nacionalizó la industria petrolera, medidas que marcaron un cambio en la política económica de México. Aunque esto no generó un crecimiento inmediato, sentó las bases para una economía más estable y soberana. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial, un evento que, a pesar de estar centrado en Europa y Asia, abrió una oportunidad única para México. Con el conflicto, las potencias industriales del mundo estaban volcadas en la producción bélica, y la demanda de bienes de consumo cayó en sus países. México, por su cercanía con Estados Unidos y sus recursos, encontró una gran oportunidad para expandir su industria y reemplazar productos que antes se importaban. Aprovechando este contexto global, el gobierno mexicano adoptó la política de sustitución de importaciones, una estrategia diseñada para fomentar la producción nacional y reducir la dependencia de productos extranjeros. La idea era simple: en lugar de importar bienes de consumo, México comenzaría a producirlos en su propio territorio. Para que esta estrategia funcionara, el gobierno aplicó varias políticas de protección y fomento a la industria nacional. Las tarifas arancelarias se elevaron para encarecer los productos importados, mientras que se dieron subsidios y créditos a las industrias locales. Además, el gobierno invirtió en infraestructura y servicios públicos, algo que facilitó el desarrollo industrial. Con estas políticas, México comenzó a ver un crecimiento acelerado en sectores como el textil, el metalúrgico, el automotriz y el de electrodomésticos. Empresas como Vitro, Cementos Mexicanos y Fundidora Monterrey comenzaron a crecer y a consolidarse, convirtiéndose en pilares de esta nueva economía nacional. El milagro mexicano no solo cambió la economía del país, también transformó profundamente la sociedad mexicana. A medida que la industria crecía y las oportunidades de empleo en las ciudades aumentaban, comenzó una migración masiva de personas del campo a las urbes. México pasó de ser un país rural y agrícola a una nación cada vez más urbana y moderna.
Las ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey experimentaron un crecimiento explosivo. Nuevos barrios surgieron casi de la noche a la mañana, mientras se construían complejos habitacionales, escuelas, hospitales y centros comerciales. Este cambio trajo consigo el nacimiento de una clase media mexicana, con familias que ahora tenían acceso a bienes de consumo que antes estaban fuera de su alcance. Los mexicanos empezaron a comprar radios, televisores y automóviles, productos que simbolizaban el progreso y la modernidad. Entre los años 50 y 60, México vivió lo que los economistas llaman el desarrollo estabilizador. Este periodo fue caracterizado por un crecimiento económico sostenido y una baja inflación, algo que parecía casi milagroso para la época. La economía mexicana creció a tasas promedio del 6% anual, lo que generó estabilidad y prosperidad. Este éxito económico se debió en parte a las políticas de control del gasto público y a un manejo cuidadoso de la deuda externa. El gobierno controló la emisión de dinero y mantuvo un equilibrio en las finanzas públicas, evitando déficits excesivos que pudieran generar inflación. Este modelo de desarrollo también atrajo inversiones extranjeras, principalmente de Estados Unidos, lo que reforzó aún más el crecimiento de la industria y el comercio. Durante estos años, México fue visto en América Latina como un ejemplo de estabilidad económica y progreso. Sin embargo, no todo en el milagro mexicano fue prosperidad. Aunque las ciudades crecían y la industria florecía, el campo mexicano quedaba cada vez más rezagado. Los beneficios del crecimiento económico no llegaron a todos por igual,